Huillaykuna, gestión de la prefectura de Cotopaxi. Imana llamashipanikuna napaykunata chaskipaychi prefectura marca kamachikukumanta kunan punchakunaka yakumantami yanapashpa katikushka kashka shamuk watakunapas ama mochurikunata charinkapak. Gestión de la prefectura de Cotopaxi. Yalishka lunes 26 de junio puncha pishka Huarancayaji ayllukuna tantanakurkami Coliseo Mayor Camilo Gallejos Domínguez Latacunga Kitiman yakumanta rimashpa katinkapak acto ritual llankaykunawanmi kallarirkakuna. Catedrático universitario e investigador Masi Luis Reynoso ñukanchik Pachamamapi kunan watakuna yaku chakirishpami katikushka kashkanishpami rimarka. El agua va disminuyendo, va desapareciendo en el planeta. Los glaciares de nuestros polos, los glaciares de nuestras montañas, igual desaparecen. Los preciosos glaciares que tenemos en el Cotopaxi desaparecieron ya. Del Chimborazo, del Altar, del Tungurahua, desaparecieron. Pero del mismo modo, toda esta agua que teníamos en lagos, ríos y sobre todo la parte freática que está en el interior de la tierra, también han disminuido, van desapareciendo. Uno de los problemas mayores para esta desaparición es el mismo ser humano. Él es el que ha intervenido en todo el proceso de la vida y ha causado esta perturbación de disminución del agua. 43 proyectos yanapaykunata markapak Pushak Kurkami Masi Humberto Cholango, secretario nacional de Agua Pushak Masiman. La academia tiene que entrar mucho más con mayor profundidad en la investigación, en lo que significa, lo que decía uno de los compañeros regantes, la tecnificación del riego. No podemos seguir regando, compañeros, por gravedad, por inundación. Eso ya pasó de moda. Ahora tenemos que tecnificar la agüita que llegue para todos, para que no sea solamente para una persona, compañeras y compañeros. Ese es nuestro reto. Por eso, compañero Humberto, planteamos la creación del Instituto de Investigaciones del Agua aquí en la provincia de Cotopaxi para ser pioneros en el estudio, en la teorización y en la investigación, compañeras y compañeros. Segunda prioridad que vamos a plantear ahora, compañeros. Necesitamos definitivamente hacer una unidad mucho más que Cotopaxi. Por eso hemos trabajado con los 12 prefectos desde Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Loja, Napo y Pastaza. Hemos trabajado ya la mancomunidad andina que vamos a proponer a nivel del país, vamos a plantear. No podemos ser egoístas solamente quedar en Cotopaxi, porque otros hermanos de otras provincias también necesitan el agua y tenemos que sembrar el agua todos y todas, compañeras y compañeros. Hoy aprovecho, no quiero ser oportunista, pero aprovecho la oportunidad, compañero Humberto. Vamos a entregar 44 proyectos listitos para implementar en la provincia de Cotopaxi, con estudios, con revisión. Solo necesitamos 19.800.000 dolaritos, compañeros, nada más. Tenemos que sentar a discutir y analizar, no solamente una asamblea, un foro, sino sentar a discutir las universidades, los gobiernos locales, gobierno nacional, sector productivo, empresas. Todos tenemos que juntar y hacer una minga en esta provincia para discutir el Plan Nacional de Riego. Dentro del Plan Nacional de Riego están los proyectos que dijo compañero Ernesto. Y seguro, compañeros y compañeras, cuando tuvimos la conversación, compañero prefecto, les dije que seguro vamos a pelear por la provincia de Cotopaxi y por las provincias de la Sierra, para que dentro de este Plan Nacional de Riego estén nuestros proyectos que han sido relegados durante mucho tiempo. Gestión de la prefectura de Cotopaxi. Salache San José Uchilla Ayuyaktapi $80,000 kushkikunatami churashka prefectura marca Kamachi Gucumanta yaku llankaykunapi 290 usuarios kunami beneficianka 100 hectáreas ashpakunata hichashpa katingapak yakumanta Pushak Masi Juan Nicolás Simba yanapaykunamanta rexichirkami. Ahorita estamos ya la máxima avanzada de que según el ingeniero contratista está trabajando, pues realmente a nosotros
nos conviene llevar por tubería el agua. ¿Por qué? Porque por canal abierto se desperdicia mucho el agua, sale a las vías, perjudica a las vías, todas esas cosas. Entonces nosotros hemos hecho parte de la comunidad un proyecto y hemos presentado al Consejo Provincial y al Departamento de Riego y Drenaje. De tal manera nos habían aprobado y tenemos esta red que ahorita ya estamos haciendo de conducciones. Este proyecto está regando alrededor de unas 150 hectáreas. Son 290 usuarios. Si esta parte, como vemos, es llena de recursos, llena de especies, pero todo gracias al agua, y con estas obras podemos ir mejorando cada vez más. 1800 metros kunatami llankankakuna, ayukunapas kasna yanapaykunawanka alli kawsaykunata chariusachun. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Yalishka miércoles 28 de junio, Puncha, Federación de Comunidades Orientales de Salcedo, FECOS, Tandanaco y Huasipi, autoridades de Senagua, representante de la Vicepresidencia de la República, Chinayata Gobierno Provincial, Yanapag Mashikuna, Tantanakurkami, La Ibiza y Pumacunchi Proyectos Yankaykunamanta Rimangapag, Masi Segundo Usuño, Sinaguamanta Kasnami Rimarca. Las organizaciones de beneficiarios, de los potenciales beneficiarios de los proyectos multipropósitos, en este caso de Pumacunchi y la de La Ibiza, proponen prácticamente llevar adelante la propuesta, elevar el estudio de prefactibilidad a estudios definitivos para, en este caso, en el Plan Nacional del Agua, pasar de la fase 2 a la fase 1. Eso en definitiva, y para eso se necesita prácticamente que a través de estas reuniones se pueda conocer cuáles van a ser los cooperantes para hacer los estudios. Tiene un costo para los dos proyectos aproximadamente de $2 millones que se necesita para elevarlos a estudios definitivos. El día lunes se realizó el foro del agua organizado por la Prefectura de Cotopaxi, el cual el señor prefecto Jorge Guamán entregó una matriz de 43 estudios que tenemos reposando en la Dirección de Riego y Drenaje, y se habló y se tomó en cuenta de 3 multipropósitos, el de La Ibiza, el del Pumacunchi y también del Chalupas. Y ahora se está dando respuesta a estos 2 proyectos del Pumacunchi y del Ibiza. Agradezco también que se ha sumado ahora la Municipalidad de Salcedo, porque se está viendo los niveles de gobierno para solventar, ya digo, estos problemas que tenemos de riego y tan preocupados que estamos. Prefectura marca Kama Yukumanta Moscuicunapas, Yakumanta Yankaspa Katinami Kashka, Chaimanta, Kasna Planificación Tandanacuicunawan Katinkakunami. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Patronato Provincial de Cotopaxi, Shinayata Fundación Vista para Todos, Yanapa Yokuan, Wangurispa, 400 sillas de rueda, audífonos y lentes de lectura, Hijaykunata Kurkami, Ruku Taitamama Kunaman, discapacidad Charik Mashikunamanpas. Patronato Manta Pushak Pani Luisa Tuakisa Yupay Charkami, Kai Yankay Kunapi Makikushka Manta, Chinayata Giapas Yankay Kunamantapas Kamachispami Katishunirkami. Nanarishka Tukikuna Mana Podi Mashikunaman, Kai silla de rueda Kunata, Puringapa, y Ñukanchipak Yukshiringapa, Kunungapa, hasta Wanchay Alegría, Kushiko y Tia. Kikingunapak, shuk herramienta te entregashpa kangunaman sakinji, kay vista para todo kangunaman yanapashka, Chinayata Patronato Provincial, Mashi Jorge Guamán, hasta wan kay gestión kunata rurashpa, kikingunaman karangapan nayu, hasta wan wakimbika shaykurishka, ñukanchi mamita kuna kuchupesitashka, mana hatarita ushakpi, mana shayarita ushakpi, hasta wan piñashka nayu, kunanga charingichi, kangunapak silla de rueda, hasta wan ñukanchi vecino kunata, saludangapa, kushikungapa, rikungapa, hawata ñukanchi sagra kunata, ñukanchipak kay ñukanchi allpa mamata, pacha mamata y malaya kajushka wasimanda yukshirishpa rikungapa puringa. El Patronato Provincial es el espejo social de la Prefectura. El patronato nos ayuda a poder ejecutar lo más lindo que es esa obra social, a poderles dar ese abrazo, a parar con las competencias que nosotros como gobierno provincial tenemos y que le ejecutamos. Tenemos nosotros el patronato para que pueda acceder a todos los hombres y mujeres de nuestra provincia, a los grupos, a los sectores que más lo necesitan. Marcapa Katipushak Pani Silvia Bravo Cajas, Kaimikan Espejo Social Nishpami Kushikuita Kurka Tukuy Mashikunaman, Pujiliza Kisili Salcedo Sikchus Lamana Sinayata Glatacunga, Kitikunamantami Chayarkakuna Kaijilla y Kunata Chaskingapag. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Kunan puncha kunaka yakumantami tukuykuna llankashpa katina kanchik, urkukunatapas ama waksichishpa katishunchik, sumak pachamamata ñukanchik wawakunaman sakingapag. Prefectura de Cotopaxi, promoviendo la interculturalidad desde la nueva gestión pública.
trabajando por el desarrollo rural de la provincia. Cotopaxi, nuestra tierra, nuestra vida. Vive la interculturalidad.